¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos aquí a Voz Ciudadana con el tema, como les habíamos mencionado, violencia infantil. Y vamos a iniciar con María Luisa Fornara. María Luisa, ¿qué tal? Bienvenida a Voz Ciudadana. Muy bien, gracias por la invitación. Realmente tú como experta, representante de UNICEF en lo que tiene que ver ese trabajo muy cercano con la niñez, con la infancia y con los adolescentes. Nosotros queríamos conocer, por favor, ¿cómo podrías explicarnos lo que significa en el fondo violencia infantil? La violencia infantil puede ser de varias formas. Puede ser una violencia sexual, puede ser una violencia física, puede ser una violencia psicológica. Así hay varias formas de violencia que se puede ejercer sobre los niños. La tasa efectivamente en Perú, pero no solo en Perú, son bastante altas en términos de violencia psicológica, física y sexual. Tenemos alrededor del 25% de los padres en Perú que utilizan el castigo físico como medida de educación. Hay alrededor del 35% de los adolescentes de 12 a 17 años que dicen que son estado víctimas al menos una vez de violencia sexual. Así tenemos tasas que son bastante altas y que tenemos que enfrentar. Y soy muy feliz de ver que efectivamente el gobierno está tomando en serio, no solamente la respuesta, pero también la prevención, que es tan importante como la respuesta a la propia ley. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz Ciudadana. ¿Cómo debería de comportarse las autoridades frente a esta problemática, pues que sin duda cada día nos asombra más? Lo primero es lo que acaba de mencionar Marisa, es la prevención, ¿no es cierto? O sea, no es esperar que pasen las cosas. Creo que en general muy permisivos, las autoridades también. El estar atentos, entonces prestar realmente atención, y como usted lo ha dicho, es día a día, es la atención en todo momento, no debería quedar momento, porque un pequeño momento en que ocurre algo marca para siempre a una persona. Entonces, todos, yo diría autoridades sí, pero los padres, la comunidad, en la escuela, en la calle, en el trabajo, es una actitud de prevención, de atención, yo diría de escucha atenta a lo que está pasando. Ahora, al no tenerla, entonces se produce todo lo que sabemos. Tú nos tienes unas estadísticas en torno a los casos de violencia infantil que suceden acá en el Perú. No tengo tantas estadísticas, pero lo que sí es cierto es que los números que ha dicho ya María Luisa son altísimos. Lo que sí llamaría la atención yo es que hay mucho subregistro. Es decir, eso es parte de lo que te decía. O sea, hay que prestar atención porque las cifras, para mí, en el caso de Perú, todavía son una referencia lejana. Hay algunas que son mejores, que se están empezando a trabajar en las escuelas, donde uno le pregunta y ahí es mejor. Porque la sola estadística, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente realmente informa? Yo creo que no deberíamos confiarnos en las estadísticas. Yo prefiero suponer que está hasta peor de lo que nos dicen los datos. Y es prestar atención, ¿no es cierto? Son miles, como ya se ha dicho, pero también hay miles de necesidades de atención, yo insistiría, diarios. Y entonces para todos yo creo que es mejor quedarnos con eso de decir, tengo que estar atento todo el tiempo. Claro, María Luisa, la misma pregunta, ¿no? El Perú, a comparación de otros lugares en el mundo, por ejemplo, en la cuestión de violencia infantil, ¿cómo nos estamos ubicando? Yo no creo que el Perú se destaca más de otros países. Creo que la violencia de género efectivamente es un problema bastante importante en Perú. En violencia contra la niñez no creo que Perú se destaca de otros países. Lo que decía Javier es muy importante. Lo que se reporta en violencia no es siempre lo que es. Si hablamos de percepción de la violencia, en la encuesta ENARES de 2015 dice que hay más del 73% de niñas y niños de 9 a 11 años y más de 80% de adolescentes que dicen que una vez en la vida fueron víctimas de violencia psicológica o física. Muy chiquititos, ¿no? ¿Qué pasaría por la cabeza de esos padres, Javier, o de esas personas, de esos profesores? Pero que también es cultura, pues, ¿no? Es una cultura de respeto, primero, que no tenemos. Y la otra cosa es que se va trasladando de hijos a padres. Si al niño lo trataron mal cuando era chico, es muy usual que se repita. Pero mire esos números que acaba de analizar, mira la diferencia de números, ¿no es cierto? Eso es lo que declaran
cuando les preguntan en el colegio que están más tranquilos. Yo creo que ese es un mejor reflejo de la percepción, de la pero está bien, es subjetivo, sí, pues es subjetivo. Y entonces, y si ha sufrido eso, lo más probable, si es que no tiene algún tipo de ayuda, es que eso se repita, y eso es lo peor. Cosas pequeñas que a un adulto no le parecen importantes. Por eso insisto en esto de seamos más conscientes, o sea, cada uno que sea más consciente. Las autoridades deberíamos ser más, pero eso tampoco es... No, se suele decir que los niños son muy crueles, ¿no? Entre ellos se fastidian también o se burlan, ¿no? El llamado bullying, ¿no? Lo que estamos observando. Hay mucha violencia de bullying actualmente también, ¿no? Sí, en eso creo que no tenemos estadísticas claras en el bullying, pero claramente en las escuelas y en otros sitios donde los niños están juntos hay situaciones de violencia entre niños. El bullying es una de estas formas de violencia, pero eso no es solo Perú, le puedo decir. Eso es una situación que muchos niños sufren en varios países del mundo. Quería también hablar, estamos hablando de la violencia de los padres contra los niños y del castigo físico, pero tenemos también de hablar de la violencia institucional, porque no solamente hay violencia entre niños, pero se puede tener violencia en las escuelas, no solamente entre niños, y en las instituciones en general. Eso también creo que es algo al cual tenemos que hacer mucha atención. Javier, ¿tú compartes lo mismo? Sí, pero a eso me refería yo con las autoridades. Exacto. ¿No? Además, es esa sensación de poder que le da, ha visto, no importa el nivel, o sea, desde el más alto nivel hasta el más bajo, esa sensación de poder y de imponerse al otro. Y en el caso de Perú tenemos adicionales, ¿no es cierto? Toda la etapa de violencia que sufrimos, los 20 años de violencia, han quedado marcados y no han sido adecuadamente tratados, ¿no es cierto? Y eso está en el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, está en todos lados. No dedicamos el tiempo suficiente a salud ni los recursos a salud mental, por ejemplo, que en el caso de Perú, insisto, es mayor la necesidad. Uno recorre la Amazonía o los Andes, zonas donde hubo violencia y se sigue sintiendo algo que está ahí, que está mal y que en momentos de tensión explota, ¿no es cierto? Y entonces explota en la familia, explota en cualquier cosa, en el trabajo y afecta a todas las personas que están alrededor. María Luisa, un niño pequeñito, ¿no es cierto? Que está ahí, o sea, el solo hecho de estar en el ambiente, de estar presente, aunque no es directamente contra él. A mí me da cólera. Le está chocando y lo está A mí me da cólera, por ejemplo, ¿no? Yo voy a un centro comercial conocido, grande, acá en Lima, y veo que unos de seguridad le agarran el brazo, por ejemplo, para botar a un niño de escasos recursos que estaba, según ellos, pidiendo plata a la gente que iba a comprar. Obviamente lo agarran del brazo, le digo al niño, oye, y el brazo está todo rojo, voy y le increpo justamente a esta persona de seguridad por qué hacen eso, ¿no? Y nos dice, está pidiendo plata y son órdenes de mi superior que me dicen que lo bote al niño. Entonces, ¿qué podemos hacer frente también a ese tipo de casos en donde no se les da la oportunidad a los niños, todos por igual, de poder participar en algún lugar? ¿Qué piensan acerca de eso? Lo que estamos diciendo, yo creo que hay mucho que hacer en prevención, no solamente de respuesta. Lo que tú decías, Javier, es una cuestión también cultural. El uso de la violencia como medida de educación es un reflejo aunque mucha gente tiene. Ahí en prevención, en educación, en sensibilización se tiene que hacer más. En eso quería añadir una cosa, que yo he visto el presupuesto de 2017 que se está ahora discutiendo en el Congreso, he visto que la inversión en educación, en salud va a subir. Pero solo el 1% del gasto que se hace sobre la niñez va en el sistema de protección. Es bajo. La mayoría, más del 90%, va en respuesta. En prevención no se hace casi nada. Ahí cuando se tiene que hablar de qué hacer con lo que tú has visto hay mucha prevención que hacer. Ahora, Javier, si se ve, por ejemplo, que el Estado, ¿no?, actualmente pues se preocupa o está enfocado en otros temas, pero en algún momento también a la niñez, a la infancia, adolescencia, la deja de lado. ¿Cómo hay que trabajar por ese lado? No, creo que ha ido mejorando, pero ayer, por ejemplo, tuvimos reunión
con justicia. Ajá. Hay temas como derechos, ¿no es cierto? Derechos, la dignidad de la persona, principios, que creo que son los que tenemos que insistir. Es decir, si no están los principios, y en nuestra sociedad lamentablemente eso se ha resquebrajado mucho, hemos tenido etapas muy complicadas como país, y después hemos tenido todos estos temas de corrupción. Además, eso va como malogrando la capacidad humana, primero para principios y después para la reacción en caso necesario. Claro. Entonces, por ejemplo, sí creo que ya se está empezando, ahí hemos estado discutiendo con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, cómo hacer esto transversal. Sí. Entonces, debería estar en toda entidad pública y en todos los sectores, tener estos principios fundamentales de la dignidad de la persona, del derecho de la persona, de toda persona, ¿no es cierto? Y eso haría que esas sensaciones de poder que tienen no funcionarios o lo que sea se pare, porque toda la sociedad le está diciendo no, las personas se respetan, ¿no es cierto? Por ejemplo. Claro. Pero no, eso creo que hay que hacerlo por todos lados. Estamos de acuerdo con justicia que eso debería estar en todos lados, en educación sobre todo, ¿no? Y también en salud. Ahora, se ve, por ejemplo, se observa que a veces las leyes son muy permisivas, y nosotros hemos hablado anteriormente de eso, ya yendo de lleno a lo que es la violencia sexual, por ejemplo, con los niños, ¿no? Hay mucho abusivo, se podría llamar así, ¿no? Abusadores, gente mayor, que están dentro de la familia muchas veces también. ¿Las penas son suficientes? ¿Las condenas son suficientes? Si bien es cierto, el niño podría recibir quizás un apoyo psicológico, pero es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo se podría hacer con esas personas? Quisiera, por favor, que UNICEF lo diga y que CEPLAN también. Sí. Yo no creo que es un problema de leyes, porque, por ejemplo, al final del año pasado han pasado la ley contra el castigo físico humillante. Yo creo que más un problema de implementación de la ley, de lineamiento para implementar la ley y de servicios. Hasta ahora Perú no tiene servicios bastante especializados para responder a asuntos de abuso sexual y físico a los niños. Servicio especializado puede decir servicio especializado médico, psicológico, y que van de la policía, a la justicia, a todos los que tienen que enfrentar y responder. Así es más una aplicación de la ley, creo, donde tenemos que trabajar, y menos una cuestión de leyes. Javier. Sí, igual. En Perú tenemos hasta demasiadas leyes, ¿no es cierto? El asunto primero, ojalá tengamos pocas y que se cumplen realmente. Y eso haría que la gente preste atención y se reaccione. Es igual que los problemas de tránsito o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? No es falta de leyes, es falta de que entendamos por qué. Y ese por qué sería, ¿respetas o no respetas, para empezar, al otro? Y está todo el tema de prevención, pero yo diría tanto especializado como, por ejemplo, a nivel rural o de comunidades. Las municipalidades tienen una función que cumplir como representación del Estado. Y están las DEMUNAS, las defensorías municipales. Hemos hecho un enorme esfuerzo, a veces el Ministerio de Economía dio unos incentivos. Creamos los locales, pero en el local no hay nadie. O sea, es tener la capacidad que esté funcionando algún servicio. Que atiendan los casos. No tenemos, no tenemos tantos recursos ni tanto personal, pero va a ser más entonces el tema de, yo creo que es señales. Y sí hay que reforzar las señales de política pública sana que dan la orientación. Especializada. ¿No es cierto? Y que lo señalen a los 3 niveles de gobierno, primero para empezar por el Estado, ¿no es cierto? Claro. Pero después viene una labor, yo diría continua, de relación con la familia, con la comunidad, en la escuela, en los servicios, en todos los servicios, en todos los sectores. La salud es muy importante, pero todos. Importante lo que dice Javier, y con eso me quedo sin duda.